RCR, la red que comunica y une al Perú. Se encuentra con nosotros don Luis Villanueva, él es secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Qué gusto saludarlo, señor Villanueva. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad para poder comunicarme con los radioescuchas de esta importante red de comunicación regional, ¿no? Bien, ustedes tienen celebraciones inmediatas, una de ellas, 61 años de creación de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, pero también se recuerdan 27 años la desaparición de el legendario, el líder de Construcción Civil, don Pedro Wilca Texe, ¿no? Sí, son dos fechas muy importantes. Bueno, la primera de ellas, recordar a nuestro líder histórico, como lo ha señalado usted, Pedro Wilca, un dirigente de talla internacional y que en su época de secretario general de la Federación le dio, vamos a decir, un impulso muy grande, ¿no? La Federación, si bien es cierto, desde su fundación es una federación de mucha convocatoria, mucho espíritu de lucha, pero en la época de Pedro Wilca de verdad que creció mucho y resaltó mucho en las luchas sociales de la década de los 80, ¿no? Ha marcado historia en el plano sindical, en el plano reivindicativo, Pedro Wilca, ¿no? Sí, sí, y es un dirigente muy recordado y su ejemplo está vigente y los nuevos dirigentes y las nuevas generaciones de trabajadores siempre lo tenemos a él como un referente y un ejemplo de lucha, ¿no? Es una muy buena fecha para la recordación. Esto es el 18, ¿no? El Pasa 18. Mañana, ¿no? Mañana. Y la otra fecha importante es recordar el 61 aniversarios de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una herramienta de lucha de los trabajadores del sector de la construcción, pero también de todos los trabajadores peruanos, de los obreros, porque la Federación siempre ha estado, vamos a decir, con su espíritu solidario y siempre ha participado no solamente en la jornada de lucha de los trabajadores del sector, sino que en todas las jornadas que tienen que ver con la defensa de los derechos del pueblo y asimismo en las épocas duras de las dictaduras que hemos tenido los peruanos, ¿no? ¿Cómo se encuentra en este momento la Federación, ¿no? ¿Cuál es el balance, cuál es el análisis que usted hace en el contexto nacional, ¿no? Mire, este año hemos tenido nosotros nuestro 27º Congreso Nacional de la Federación. Participaron 198 sindicatos de la construcción de todo el país y ahí no solamente se eligió a un nuevo Consejo Directivo Nacional que lo lidero yo, sino que además trazamos las líneas de la política sindical para estos próximos 4 años de la Federación. Y una de las primeras cosas que debemos resaltar es la unidad. La Federación salió más unida que nunca y ahí desarrollamos una agenda que tiene que ver con el desarrollo del sector, pero asimismo con la preocupación política de los trabajadores, ¿no? Porque todos estos ya casi 200 años de la vida republicana siempre hemos sido gobernados, vamos a decir, por políticos o empresarios tradicionales y siempre el pueblo ha sido olvidado. Una de las primeras, vamos a decir, cosas que hay que resaltar es que el gremio tomó la decisión de acordar en tener vida activa en la política electoral. Y uno de los encargos que tenemos es la de construir un referente político para las elecciones de 2021, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos agremiados afiliados tiene en este momento la Federación a nivel nacional? Estamos ya por los 180.000 trabajadores debidamente inscritos y carnetizados, trabajadores que aparte de estar afiliados a los sindicatos de la Federación también están inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores. ¿Es el segundo gremio más grande después del sindicato del magisterio? Creemos que estamos en ese mismo nivel rango de afiliación, en ese mismo rango, con la diferencia que la Federación de Construcción Civil ha sabido desarrollar, vamos a decir, o conquistar uno de los derechos más preciados del movimiento sindical, que es la negociación colectiva, ¿no? El movimiento sindical, una de sus razones de ser y de existir, es negociar por sus afiliados, y eso es lo que conquistó la Federación, y ese derecho lo mantenemos pese a que en la década de los 90 fue arrebatado por la dictadura de Fujimori. El tema económico no está al margen. Yo en la última oportunidad que conversamos acá en los estudios de RCR, usted nos explicaba la preocupación, ¿no?
en la medida que el país crezca, en la medida que el sector construcción crezca, naturalmente las oportunidades laborales para los agremiados o para los miembros de la construcción civil en el país van a ser favorables, ¿no? ¿Cómo culmina el año 2019? Hay mucha preocupación, el sector no ha crecido. Mire, el sector ha crecido y según estudios de la Cámara Peruana de la Construcción, que el sector debe cerrar el año con un crecimiento más o menos de 5,3%. No es suficiente y no es lo que hubiéramos querido, ¿no? El sector, creemos nosotros que debe estar creciendo por 2 dígitos, por encima del 10%, porque hay condiciones para ello. Lo que ha mantenido el crecimiento este año ha sido el sector inmobiliario, que sigue todavía teniendo un crecimiento, vamos a decir, considerable. Las obras de la reconstrucción del norte han empezado a caminar, pero sin embargo tenemos el gran problema de las grandes obras, que todavía son muchísimas, que han quedado, vamos a decir, inconclusas y que todavía no se reinician. Las obras de infraestructura tampoco no están en la dimensión que quisiéramos por el tema de la corrupción, el caso del Lavallato, que todavía tema, sigue. ¿no? ¿Cuánto afecta al sector de la construcción, a la mano de obra de la construcción, el tema de la corrupción? Proyectos paralizados, proyectos que no se pueden cristalizar, obras que están proyectadas, pero porque están en proceso de investigación, Contraloría ha puesto la mira, no pueden ejecutarse. Afecta a miles de trabajadores porque lamentablemente cuando hay este tipo de problemas, el que más afectado es la parte más débil, que es el trabajador, porque pierde el empleo al paralizarse las obras. En muchos casos se rompe la cadena de pago y los trabajadores se quedan impagos, no cobran muchas veces los salarios y menos ya beneficios sociales, y son familias desamparadas, ¿no? Bueno, se habla de miles de obras, entre medianas, pequeñas y grandes obras, pero que se anuncian algunas medidas, pero que todavía no se concretan, ¿no? Es más, nosotros hemos expresado una preocupación porque muchas denuncias de corrupción, mucha apropiación indebida de dinero de los peruanos, pero sin embargo las normas o las leyes con cuales se licitaron o concedieron estas obras siguen iguales, no hay ningún cambio todavía. Se han hecho algunos cambios en el reglamento de la Ley de Contratación y Adquisición del Estado, pero vamos a decir, en la esencia de esto todavía no hay cambios, todo sigue igual. En términos de mano de obra ocupada, ¿qué porcentaje en estos momentos están? Mire, un referente que nosotros tenemos son la cantidad de trabajadores que están en planilla. ¿Ya? Este año estamos cerrando con alrededor de 125.000 trabajadores en planilla, que a mitad de año no llegamos a 100.000, hay una recuperación real y esperamos que el próximo año sea un año en verdad de las grandes inversiones en las obras de construcción. Y usted mencionaba que hay un pliego único. ¿Qué se ha logrado en este año en el pliego único? Bueno, este año obtuvimos un aumento para los trabajadores de la construcción de alrededor de 4,5%, frente a una inflación que estuvo cerca del 2%, hubo un aumento real. Aparte de ello, se puso mucho énfasis en la certificación laboral, a diferencia de años anteriores que había un avance en el tema de la capacitación, pero sin embargo era una capacitación, vamos a decir, más formal, en aula, ¿no? Ahora estamos dando un paso de hacer una certificación laboral en la obra. Los trabajadores que están en la obra, vamos a decir, el albañil que está sentando ladrillo, tarrajeando, haciendo un acabado, ahí mismo se le da la certificación y ya no demora mucho, y así las diferentes especialidades. Y el otro tema que estamos poniendo mucho énfasis es la lucha contra la violencia en el sector de la construcción, que todavía sigue siendo muy fuerte. Hay organizaciones de crimen organizado que todavía están infiltradas en el sector. Y el otro tema es la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad de los trabajadores, porque muchas veces por negligencia de los empresarios o porque no se aplican las medidas de seguridad y salud en el trabajo, hay accidentes fatales. Y lo que estamos pidiendo es que la penalización para estos casos se vuelva a restituir, ¿no? Ahora, el tema, yo quiero retomar un tema que usted ha mencionado hace unos instantes, ¿no? El surgimiento de organizaciones paralelas, ¿no? Que
adquieren supuesta personería jurídica, ¿no? Pero que en el fondo son utilizadas con otro tipo de fines, ¿no? Para extorsiones, para chantaje. ¿De qué manera están enfrentando ustedes esto? Yo recuerdo haber conversado en su momento con usted y era una preocupación porque en algunos casos, ¿no? Adquirían incluso inscripciones de las propias direcciones regionales, ¿no? De trabajo, ¿no? O de promoción del empleo, ¿no? Y esto de una u otra manera servía como un elemento supuestamente que los legitima, ¿no? ¿Cómo se está enfrentando este tema? Mire, nuevos sindicatos, felizmente se tomaron medidas y ya no es tan fácil constituirse. Eso es pero sí existen sindicatos que en épocas anteriores han obtenido indebidamente su registro sindical y lo mantienen y sirven de fachada para este tipo de bandas de delincuentes que fungen de organizaciones sindicales. Existe actualmente la Comisión Multisectorial para hacer seguimiento a la violencia en el sector de la construcción, pero que no funciona de manera muy fluida por los problemas políticos que hemos tenido, ¿no? Pero sin embargo, seguimos en ese trabajo conjunto con la policía y también las fiscalías contra el crimen organizado, que están, vamos a decir, en permanente trabajo y que en muchos casos se está dando muy buenos resultados. ¿Quiénes conforman esta comisión, la que usted menciona? La comisión está el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, está las fiscalías también, tiene representantes la SUNAFIL, está también CAPECO y está la Federación de Construcción Civil y la Asociación de Municipalidades también tiene ahí un representante, ¿no? Ese es un tema. El otro tema que usted mencionaba, el tema de la seguridad ocupacional. ¿Cuánto se está avanzando allí? Mire, en los últimos años ha habido muchos avances, sobre todo en la aplicación de los equipos de protección personal, pero sin embargo, como se debe entender que la construcción es muy diversa, los riesgos y los peligros de un accidente dependen también del tipo de obra que se haga. No es igual hacer un edificio multifamiliar, por ejemplo, con hacer obras de saneamiento o hacer una hidroeléctrica. Entonces, esto para cada tipo de obra tiene que haber un plan de seguridad. Entonces, se está avanzando, los accidentes mortales han bajado, pero sin embargo, lo que nosotros queremos es que los accidentes sean mortales o sean, vamos a decir, inhabilitantes para el trabajador, deben desaparecer. Y eso depende no solamente de que los empresarios cumplan con sus obligaciones, sino que también tiene que haber una cultura de prevención del propio trabajador y también en este caso SUNAFIL y las municipalidades también tienen que hacer su labor de fiscalización. ¿Se ha avanzado en ese? Ha habido un avance, no es suficiente, pero se nota que estamos avanzando porque se han reducido los accidentes mortales. Estamos dialogando con el señor Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Están celebrando 61 años de creación el próximo 19 de diciembre y mañana también se está recordando un año más, 28 años, ¿no? 27 años. 27 años de la desaparición de don Pedro Wilca Texe, ¿no? Un recordado dirigente que por años estuvo al frente de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Me trasladan una pregunta vía redes sociales, yo la comparto. ¿Cuánto ha mejorado este tema de la fiscalización para evitar grupos de fachada que en muchos casos generaban sobrecostos, ¿no? Porque los empresarios en muchas oportunidades se han quejado que eran motivo de extorsiones, secuestraban, paralizaban obras y esto generaba un sobrecosto? ¿Cuánto se ha mejorado en eso? Mire, se evidencia por lo menos que hay un control, que esto no se ha expandido más, pero hay zonas críticas donde es muy difícil construir. El caso del Callao todavía sigue siendo una zona roja. El caso de Trujillo, ¿no? En el norte del país. ¿Y eso por qué? ¿Porque hay control de grupos de fachada? No, las mafias, no solamente en el sector construcción, sino en las diferentes actividades económicas, vamos a decir, adquieren formas de actuación que la propia policía muchas veces muy difícil controlar.
Entonces, porque no han estado preparados, ¿no? Ni la policía, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, porque es crimen organizado. Pero que, sin embargo, se evidencia que también hay grandes capturas, desbaratan bandas, y ahora lo que sí se quiere es que no haya impunidad, que estas organizaciones que muchas veces son detenidas y no deben ser tampoco liberadas tan rápidamente, porque muchas veces salen libres porque no son, vamos a decir, las pruebas no son que se copian, no son muy contundentes. Ahora, ¿qué otro punto crítico? Usted ha mencionado Callao, ha mencionado Trujillo, Chiclayo. Piura también. Piura, Sí, el norte está invadido, ¿no? Ahora, que hay una zona también muy peligrosa que es el sur, ¿no? Ica, Pisco, Sur Chico y Nazca. Nazca porque está cerca a lo que es la minería informal, también es una zona muy peligrosa, ¿no? ¿Y cómo se está trabajando allí? ¿Cómo trabajan los dirigentes nacionales? Porque muchas veces también la situación de inseguridad es otro tema, ¿no? Bueno, primero que ahí hay un derecho fundamental a la libertad sindical que se está violando, ¿no? ¿Ya? Porque el dirigente no puede defender libremente ni puede organizar a los trabajadores porque es amenazado inmediatamente. Sobre ese tema nosotros acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno peruano aceptó que había este problema y se comprometió a elaborar un protocolo vamos a decir, para proteger a defensores de derechos humanos, entre ellos a los dirigentes sindicales. Pero como usted podrá comprender, lo que se trata es de darle protección personal a los dirigentes, cosa que es, vamos a decir, difícil. Hay una declaración, hay un protocolo, pero es eminentemente declarativo, ¿no? Porque cuando un dirigente es amenazado y pides tú protección a tu vida, te dicen no contamos con la logística o el número de policía suficiente, y sí que te quedas tú a merced de la delincuencia en estos casos, ¿no? Usted mencionaba también hace un rato que se están alistando para tener una participación más activa en política en el año 2021. ¿Eso qué significa? Que van a incorporar ya dirigentes a la vida política, que están pensando a lo mejor en integrar alguna agrupación con miras a las elecciones presidenciales. Estamos conversando con otras federaciones importantes como la Federación Minera, ¿Ya? la Federación de Obreros Municipales, y vamos a invitar al gran sector de los trabajadores para construir una herramienta electoral propia, ¿no? Propia, no solamente para, vamos a decir, tener posibilidades de postular a los cargos legislativos, que es el Congreso, sino también tentar la presidencia de la República, que es el Ejecutivo, ¿no? Y también entiendo las gobernaciones, los gobiernos municipales. Ya para el 2022 ya será gobiernos locales y gobiernos regionales. Ese es el proyecto que nos ha encargado pues nuestro último Congreso Nacional. El caso reciente de lo ocurrido en Arequipa, ¿no? Donde fueron detenidos dirigentes de construcción civil, si bien es cierto han sido liberados. ¿Qué información hay sobre el particular? Mire, ahí lo que pasa es que hubo una confabulación de un grupo de empresarios para tratar de acallar la voz de reclamo de los trabajadores de Arequipa. Nosotros sabemos que Arequipa y Cusco tienen una característica de ser muy combativo, ¿no? Entonces, ahí lo que se trataba es que los trabajadores organizados en su sindicato exigían a las empresas constructoras que cumplan con algunas ordenanzas regionales que con la autoridad habían llegado a un acuerdo, y con todo derecho, porque no es posible que se ejecuten obras y todo el personal vaya de fuera de la región. Entonces, primer punto, que ellos exigían que se cumpla con la ordenanza. Dos, hay muchos empresarios, no solamente de la construcción, sino en muchos sectores, que no les gusta cumplir sus obligaciones laborales, no quieren poner a los trabajadores en planilla. Esto implica que no solamente no se le paguen los salarios de ley, sino que no están inscritos en la seguridad social, no aportan a una futura pensión. Y por eso es que hicieron este tipo de denuncia, y hubo una fiscal que, sin hacer las averiguaciones correspondientes, abrió una carpeta fiscal y hizo esta denuncia, que felizmente el juez no dictó prisión preventiva, pero estas investigaciones siguen. Nosotros hemos hecho una
investigación también a los dirigentes, porque es nuestra obligación. Claro que sí. Es nuestra obligación, porque un gremio tan grande muchas veces es penetrado por la delincuencia, como ha sucedido en otros sindicatos, donde nosotros, cuando hemos encontrado evidencia, inmediatamente hemos expulsado a los dirigentes que hemos encontrado comprometidos con hechos delictivos. Pero en este caso se trata de defensa de los derechos de los trabajadores, donde los empleadores han hecho un mal uso para tratar de amedrentar, porque el gremio de construcción además ha estado pues muy activo defendiendo el problema de Tía María, ¿no? Quieren imponer una explotación minera que no cuenta con licencia social, y eso también tiene que ver en este tema. Don Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, yo le agradezco la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Felicitaciones, están cumpliendo 61 años el próximo 19 de abril y además mañana están recordando 28 años de la desaparición de don Pedro Wilca Tex. Sí, a través de esta importante cadena de radio yo quisiera decir a todos los compañeros de la construcción que me están escuchando, primero de seguir el ejemplo de Pedro Wilca, un gran líder que nos ha dejado muchas enseñanzas a los trabajadores de la construcción y a los obreros, y dos, de sentirnos orgullosos de pertenecer a una actividad tan importante como es la construcción y de ser también partícipes de una herramienta de lucha tan importante para la defensa de nuestros derechos como es la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.